Amigos, continuamos con más de Despierta RD. En estos momentos contamos con la compañía del diputado Elías Cerulle y presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados. Buenos días, don Elías, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hermano, bienvenido a Despierta RD, un tiempecito que no nos veíamos. Elías, la Comisión de Fuerzas Armadas tiene siempre desafíos y me imagino que ustedes le dan un seguimiento a las ejecutorias que desde el Ministerio en materia de políticas militares, no del día a día, porque ellos tienen ya su función, le dan seguimiento. ¿Cómo han estado ustedes manejando este tema de la participación de nuestras Fuerzas Armadas con el tema fronterizo, independientemente de los mandatos constitucionales y de lo que el presidente ha dispuesto como política pública para controlar el flujo no solamente humano, sino comercial y legal por la frontera? Mira, con las Fuerzas Armadas en el día de hoy hay una excelente relación con el Congreso. Lo último que hicimos hace más o menos 2 meses es hacer un recorrido presencial por la frontera. No por la frontera que los dominicanos conocen, que es el pueblo. Estamos hablando de que nosotros anduvimos con el ministro de Defensa, con una comisión de generales, el jefe del ejército, el viceministro para asuntos militares, por toda la frontera, donde el lado izquierdo era la verjita cuando aparecía, y pudimos conocer físicamente cuál era la realidad. La realidad de la frontera aquí es preocupante, pero no es por el tema militar. Es porque ha habido una ausencia de política de Estado en materia de control fronterizo. Aquí es muy fácil, y yo leo las redes, echarle la culpa solo a los militares, que los militares tienen esto. Los países se rigen por las políticas. Si tú tienes políticas abiertas, es indudable que vas a tener no solamente militares en corrupción, sino sistemas de corrupción. Lo que más me preocupó es que en uno de los puertos de negociación donde se hacen los mercados, es que la famosa tierra de nadie, que es el pedazo de tierra que hay entre la puerta de aduanas de Haití y la de nosotros, ya los haitianos se mudaron y están verja con nosotros, o sea, ya no existe la tierra de nadie y el Estado no ha asumido una política. El territorio neutral. El problema de los países como nosotros es que manejamos mucho el tema de pobrecitos, padres de familia, pobres. La pena. Y obviamos la ley, obviamos los acuerdos por ese tipo de tratamiento, que al final no es la gente decente la que hace eso, es el violador de la ley, el violador de las reglas, y entonces en una manera cortés ir a los dos estados le falta pantalones para poner en cintura lo que no le gusta respetar la ley. Y nosotros tenemos realmente grandes preocupaciones. En una de las lomas llegamos a ver, porque está muy densa la vegetación, haitianos que ya habían hecho especies de habitaciones o casitas dentro de la loma que tú no lo alcanzas a distinguir a menos que la persona salga a caminar, tú ves el movimiento, lo siguiente, ves que abajo de ese gran arbusto, pues ya se ha ubicado una casa. Estamos hablando ya de la ladera que corresponde a la República Dominicana. La realidad es que nosotros hoy día en la comisión, el tema que más nos preocupa es el tema migratorio, no solo el tema fronterizo, es la ausencia de política de Estado, y ya empezamos a trabajar con este tema a partir del lunes, porque nosotros tenemos una realidad y la estamos resolviendo con la boca, criticando y culpando y diciendo que hay que levantar un muro. Pero ¿para qué un muro si tenemos uno y ellos están ahí? Váyanse a ver los mercados bilaterales. Ya los haitianos están en el muro, 12 escaleritas juntas y están de este lado. Entonces el problema no es un muro. El problema no es físico. El problema es una política migratoria. O sea, tú tienes, el haitiano, tú quieres cuidar la frontera, pero tú tienes 2 millones ya de haitianos aquí adentro, sin documentos, tomando reglas en el asunto, controlando barrios, controlando sectores. Son líderes comunitarios negativos. Y hasta hay líderes religiosos. comunitarios positivos. Y hasta pero hay líderes religiosos. comunitarios negativos que están aquí adentro quemando la bandera, tomando control de los sectores populares de bajo ingreso. ¿Y dónde está la política del Estado? Ese es el problema real de la República. No hay. No es la frontera, porque si el haitiano de aquel lado le dice, mira, pasar le damos 5,000 al guardia y pasamos. Pero cuando lleguemos de aquel lado, los que están de aquel lado no cogen corte para atrás, que vamos otra vez, no gastemos el chelito, vamos a invertirlo a ver si arreglamos la tierra de nosotros. Entonces hay un control fronterizo, porque la gente se va para Estados Unidos. Por ejemplo, hoy día con el problema de Trump, ¿cómo andan los latinos en Estados Unidos? Ya no te cogen un avión, que antes sacaban un carnet de la ciudad y se montaban un avión como si fueran gringos. Ya no te cogen un avión, manejan 14 horas con el riesgo de que lo pare una patrulla, lo monte y lo devuelve. Y lo deporta Pero inmediatamente. Se siente hoy día una política migratoria, aquí no hay de eso. Pero ¿usted cree que en este año podamos ver alguna política migratoria distinta que venga a soportar y apoyar la medida del presidente de los 900 militares? Mira, el presidente de la República, el problema y lo quiero aprovechar el programa de ustedes para citarlo, ayer se lo comentaba a algunos legisladores. El presidente de la República es un tipo incansable,
trabaja 24/7. Más yo no sé ni cómo la familia lo soporta. Un hombre que está hasta los domingos no está en la casa trabajando. Sí. O sea, es un hombre que ha puesto todo el esfuerzo físico, humano y mental a favor de la República, pero el equipo tiene que ayudar. ¿Cuáles son las políticas que Migración está planteando a la población dominicana para discutir, para llevarle al presidente un plato servido y decirle, presidente, de todo lo que hemos visto, estas son las mejores soluciones? Porque decimos que el presidente debe decidir. O sea, tú quieres cobrar tu salario y que el presidente haga tu trabajo. Porque los funcionarios tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Dónde está la política migratoria que Migración está discutiendo con la República Dominicana? Ninguna. No tienen. Estamos dejando a que la oposición, los criticones, los que antes eran amigos, que ahora son enemigos, criticar al gobierno porque hay un problema migratorio. Pero ¿dónde está la dirección de Migración? Claro. En planteamientos. Veo que mandan una nota que devolvieron 3 iraníes, 4 afganos, 6 boricuas. Y eso es una política migratoria al revés. No veo es más una nada. violación del derecho. Porque si yo llegué a un país y llegué con visa, usted a mí no me puede devolver si yo no infringí la ley. No. Claro Para que que no. aquí estamos con militarismo en las decisiones también. Entonces eso hay No, que es que- verlo. es que Migración Llegó la ha un venezolano militarizado. a Migración y tú me dices a mí, ¿qué es que usted se va a quedar? Pero yo me quedé. No, pues entonces usted me tiene que Es una demostrar. presunción que tú tienes. Sí. Claro, no, eso es lo que se arma en el país Exacto. siempre, en los aeropuertos y en los puertos, para estar con el manejo Porque no del hay militarismo política, en eso. no hay un protocolo. Mira, yo soy un ex oficial de la Marina, Marina. que yo defiendo el tema militar mucho, pero yo sé cómo se crean mecanismos de presión para crear Claro. conductos de salvamento. Entonces nosotros necesitamos, Inmigración necesita presentarle al país cuáles son las opciones de solución. Esto no es un problema de los guardias de la frontera, no han mandado 800 militares para la frontera, pero yo quiero que tú veas cómo que esos guardias cuidan. Ojalá que en el próximo recorrido, óyeme, voy a hacer compromiso público. Vamos con ustedes. Los voy Lo a invitar. acompañamos. Invítanos. Lo acompañamos. Para que tú veas un militar debajo de una mata seca, con un fusil y trajeado, porque me imagino que sabían que íbamos ese día, Sí. con un fusil, cuidando la frontera, él solito. ¿Qué puede ¿Cómo O sea, lo que va a por ahí cuidar? vienen 100 haitianos, él va a matar 40, No, que le- y 60 se lo van a comer vivo. No es Si una no lo ilógica. sorprenden a él primero y le quitan el fusil. Claro. Y debo ¿Cómo ha decirte pasado? que el ministro de Defensa que tenemos ahora y el equipo militar que está dirigiendo el país hoy día, que los conozco desde que eran cadetes, eran generacionales conmigo, me siento totalmente orgulloso, absolutamente todos. No tenemos actualmente un solo jefe militar que la población tenga alguna duda personal sobre su Sí, conducta, es sobre cierto, su actuación, es cierto. sobre su honestidad. El ministro de Defensa que tenemos hoy No, día tremendo. es una estrella. Además de su... Pero no es suficiente porque ahorita se van. Sí. Claro. ¿Y qué política La migratoria? ¿Quién continúa? La continuidad. Pero además tampoco podemos permitir que los militares hagan políticas No. migratorias en el país, porque entonces le vamos cediendo terreno y ahorita le estamos diciendo, señor presidente generalísimo tal, porque tampoco a cierto- los guardias hay que darle mucho chance que nos cogemos Por el cierto, terreno. Elías, ¿tú estarías de acuerdo en que los militares participen de manera, no en el activismo político, sino que puedan también tener el derecho a elegir? Totalmente, ¿Tú estás de acuerdo? claro. Es que eso es una discriminación negativa. El que tú digas, los militares no pueden votar. O sea, que la esposa del militar, los hijos del militar no votan. Sí, ellos votan. ¿Y él por qué no? Porque es militar. Pero ese señor lo que está dando un servicio a la República. Ah, pero que una vez hubo un control. No, pero no me hable de que una vez, porque una vez no existe. La sociedad esto va evoluciona. cambiante, va la evolucionando. modernidad, cómo ha cambiado el mundo, cómo la tecnología ayuda a tener controles. Me decía el jueves un grupo de diputados, pero que los generales pueden influir. Y yo no influyo en mi gente. Todos influimos. Pero yo influyo en mi gente. Todos. Ahora, ¿tú crees que un general realmente influye en la tropa? No, hermano. Tiene que ser un general con liderazgo. De hecho, no hay generales con Y ya liderazgo. hoy dentro de día, las cada tropas. 2 años tú lo quitas, no le da tiempo a sembrar. Eso era lo de Le- antes. le duraban corta la 20 años en el estructura. cargo. Ahí sí, ahí Le sí corta la aplicaba. estructura. El día que los militares y los policías voten, ¿tú sabes qué va a pasar en este país? Tú vas a tener una mejor policía y una mejor Fuerza Armada, porque todos los presidentes van a querer estar fríos. Claro. Hoy día la ley permite que el ministro de Defensa sea un civil. Sea un civil. Fue un paso hacia avance para tomar en cuenta al dominicano o a la dominicana que trabaja como policía, como militar. Pero no acabamos de Que dar el esperamos paso. ver un ministro civil pronto. Bueno, yo que soy uno de debería- los que siempre ha aspirado a ese cargo. Usted debería y creo que lo haría muy bien. Elías, lo militar, la seguridad, pero ahí el Congreso, hay tu carrera política, tú tienes 5 periodos. 4. Cuatro como legislador de mi zona, de mi Y el circunscripción. quinto no va a ser como diputado. Entonces, ¿a dónde se encamina Elías Cerú? Mira, ahora mismo yo me encamino a ser, digamos que árbitro dentro de este proceso que está viviendo el PLD. Es un proceso interesante porque no se había dado nunca en el país. La gente habla de PRM, que si el PRD se dividió, que si los reformistas, no. Balaguer fue líder único del Partido Reformista. Sí. Peña Gómez fue líder único del PRD que permitió el paso de presidentes
siendo él el líder. La desaparición de Peña Gómez trajo una crisis insostenible. Terrible. Si tú te acuerdas en un momento con el tema de la sindicatura de la capital, la crisis del PRD hizo que Peña Gómez asumiera. Miguel, Julio Mariñez y ese Exacto. grupo. Ya eso no existe en el PRD. El PLD tiene los dos líderes más grandes, más inteligentes y más talentosos de la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que crear un modelo único nuestro de salir de cada una de las crisis como la que tenemos planteada. ¿Cómo salir de esta? Pero yo confío en que teniendo esos dos y tipo no lo quiero decir en el tema de discriminación, Sí. esas dos figuras de la política, el PLD va a encontrar una salida. La encontramos en el 2007 cuando se creía que nos íbamos a dividir, la encontramos en el 2012, la encontramos en el Con la 2016, diferencia, después de la crisis del comité político, y la vamos a encontrar en el 20. Con la diferencia de que en el 2007 el PLD no tenía dos expresidentes, uno sentado en el banco que ya había pasado por la administración y uno que estaba gobernando que quería seguir. Pero, existía. pero tenía en ese momento dos liderazgos importantes. Tenía un líder que era el líder grande de imagen, presidente del Leonel momento, Fernández. y tenía el líder de las masas, Que era Danilo ¿Y Medina. pueden haber dos líderes o esto implicaría una crisis? No, yo entiendo que sí. Si saben jugar Mira, el rol. una de las grandes cosas que hoy día tú entiendes la visión del profesor Juan Bosch. ¿Por qué crear un comité político en ese nivel de función sin crear organismos de segundo mando? Nosotros no tenemos segundos mandos. O sea, tú tienes el secretario de una secretaría, pero las secretarías no son un mando dentro del PLD. No. Funcionan individualmente, pero colectivamente no. ¿Cuál es el mando que tiene el PLD? El comité político, que es el que dirige el PLD, y el comité central, que es el refrendador de las decisiones del comité político. Nosotros no tenemos vicepresidente. Nosotros no tenemos un presidente en funciones que sustituya al presidente. No hay. Entonces, ese mando organizado permite que cuando una crisis se plantea ahí, mira que el jueves la suspendieron. Sí. A la prensa, bueno, que las excusas. No, sabemos que no hay ambiente para llegar a un acuerdo. Entonces, el comité político es suficientemente inteligente para reunirse cuando, o por votos, o por consenso, o porque se convenció a una de las partes, llegamos a un acuerdo. Ahora, Elías, y lo vamos a hacer ahora, no tengas ninguna Elías, duda. yo siento como un movimiento reeleccionista de verdad. Porque a veces hay un movimiento que se da de 2 o 3 funcionarios palaciegos que yo diría que como manera estratégica para que no se pierda la fuerza, el poder, el imán de la figura presidencial, comienzan con esos alborotos y comienzan a crear esa sensación. Pero ahora yo lo veo diferente. Yo veo como que hay ya estructuras montadas para el proceso reeleccionista. Pero, ojo, tú tienes Funglode, y me refiero a Funglode porque es el centro de operación de Leonel Fernández, que está montando el retorno de su líder y su regreso al Palacio Presidencial. ¿Cómo vamos a familiarizar esos dos intereses muy grandes entre esas dos figuras hegemónicas del PLD sin fraccionarlo? Mira, hay que tomar la frase del compañero Euclides Gutiérrez recientemente en una declaración. Él decía, la función del PLD es gobernar y lo que le corresponde al compañero Danilo en este momento es gobernar. ¿Qué es lo que está pasando en el PLD hoy día? Que la actual constitución que prohibiría, a menos que la cambiemos, una reelección, te abre un espacio a que personas aspiren. No solo el compañero Leonel, hay otros compañeros que andan sonando, sí, quizás con un poquito más de timidez, porque son parte del equipo del gallo que está mandando. Exacto. Pero se manejan, pero como Leonel está del otro lado, pues la gente empezó a moverse. ¿Qué es lo que nosotros sí sabemos? Que los dos corredores tienen que estar calienticos para cuando suene el disparo. Nosotros no podemos decir que un activo político como el presidente Danilo Medina te va a decir, faltando 3 años a su gobierno, con el nivel de popularidad, de ejecución positiva, de logros, de metas, pero además con el control que ha podido mantener en el país, tú no le puedes decir al compañero Danilo, mira, siéntate que tú no vas. Ajá. No. ¿Y entonces para qué que yo lo he hecho bien? ¿Para sentarme en mi casa y que me retiren? No, no es lógico. Además de que la constitución actual, todavía si él decidiera no ir, que es lo único que lo para, Dios y él, Sí. es ponerle a la constitución una opción de continuar. Porque tú no puedes relevar de la política nacional un activo de la valoración del compañero Danilo. Pero fue el mismo que se excluyó, No, fue él que hizo su compromiso. Yo fui legislador. Sí, tú fuiste asambleísta. La crisis del momento obligó a que se hiciera eso. Pero por cada crisis vamos a hacer una modificación constitucional. Porque no tenemos madurez política en el país. Aquí una gente se le quema una casa en Pedernales y dice que yo quiero que el presidente de la República, porque no tenemos el Estado democráticamente dividido. Mira, si nosotros buscáramos expertos forenses en democracia, hiciéramos un análisis de la muerte de Trujillo a la fecha,
democráticamente no hemos avanzado en nada. La tecnología nos hace lucir que somos más transparentes. La tecnología. Solamente. Pero adentro. La práctica es diferente. Pero nosotros todavía los diputados tenemos que poner una huella para votar. O sea, el preso que tú estás en una curul, tú te pones a ver, ahora hay una serie en Netflix que se llama Marseille, que es francesa. Ponte a ver cómo son las curules de otros países. No, esa discriminación de que yo tengo que estar sentado para votar. ¿Y quién ha dicho eso? Yo tengo que poner una huella digital cada vez que voy a votar. Como si fuera un preso, como si fuera un recluso. Eso es un método que parece moderno, pero eso es análogo, porque es una violación a mi libertad. Yo tengo que, y no solamente votar con una sola huella, no puede tener ni las dos huellas, una huella. Elías, Carlito ya me hace señas, nos quedan 30 segundos. Carlito Paredes. Carlito, me gustaría que tuviera Carlito aquí, tengo que hablar con él. Mira, Elías, entonces no vas a repetir en la diputación, te vas a quedar fuera, apoyar a tu partido, después ir a un puesto público importante o va a la senaduría del distrito. Mira, ¿Qué va a hacer Elías? Yo soy un soldado del PLD. Lo he demostrado en las mejores y en los peores momentos de mi carrera política. Y lo seguiré haciendo. Decidir lo que a mí me toca hacer particularmente va a ser fruto de resolver primero el camino que al PLD le toca tomar. Cualquier compañero que ande hoy día en temas particulares es simplemente porque quiere granjear su terreno para ser parte de un proceso de repartición. Esa nunca ha sido mi misión. Yo nunca he estado en política por los beneficios directos de la política. Mi misión tiene otra razón de ser y ahora mismo lo que yo voy a hacer es servirle al partido. Servir en el Congreso, servirle en mis zonas políticas y ahora con una serie de acciones que empezamos a tener, pues influenciar en el país entero para mantener el PLD unido dentro de los criterios de división que se pueden manejar. Gracias, Elías. Gracias. Muy bien, No nos vote, visítenos más a menudo. Esta es su casa. Elías Serúlle, diputado al Congreso Nacional por la circunscripción número 2 de este Distrito Nacional, ha sido nuestro invitado. La cita para mañana a las 6 en punto, otro Despierta RD. Feliz resto del día. Hasta mañana. Todos.